académico, doctor Francisco Javier Ochoa, presidente de la Academia. Doctor Leobardo Ruiz, muchas gracias por la distinción de la invitación. Cuando me hicieron la invitación me propuse 3 objetivos. El primero, describir algunos antecedentes sobre el desarrollo profesional continuo y sus diferencias y justificación en relación a la educación continua. Por otro lado, el contexto en que se desarrolla actualmente este concepto y todo lo que implica como elementos variables o estándares. Y el tercero, concluir con algunas propuestas para el futuro en relación al tema. El antecedente más remoto de desarrollo profesional va más encaminado a la adquisición de habilidades, experiencias, destrezas, no en el ámbito científico, sino sobre todo en las artes y oficios. De tal forma que entonces un carpintero pues, era muy profesional cuando hacía muebles muy bien y se denominaba profesional. O en el ejército o en algunas otras áreas de los oficios o de las artes como un escultor o un pintor. No es hasta hace aproximadamente 200 años cuando se establece el primer antecedente documental del profesionalismo o de actividades post estudios de grado con el ejército napoleónico. En aquel tiempo convoca el ejército de Napoleón a los médicos de París y de algunas otras ciudades importantes de Francia a que se capaciten en algunas destrezas, sobre todo para la guerra. Después de la batalla de Austerlitz se ve que hay un déficit importante de médicos en campaña, o que bien que los médicos que van a campaña tienen deficiencias en atender pacientes quemados, en amputaciones, en control de hemorragias. Y entonces ahí empieza, al menos documentalmente, lo que posteriormente sería la educación continua para el profesional. Habría también que separar un concepto que para algunos la educación continua va dirigida exclusivamente para cierto profesional o cierta disciplina, y para otros educación continua debe que también incluir a la población en general, y entonces es más bien educación para la salud. El desarrollo profesional continuo, si bien incluye la educación continua, también valora mucho la experiencia, el desempeño o ejercicio profesional, el desarrollo humano como parte de la adquisición de cualidades personales y desde luego culmina con el profesionalismo. La justificación de este desarrollo profesional pues se parte desde luego también de la educación continua, donde detectamos que a diario se crean nuevos conocimientos. Entonces tenemos que estar continuamente estudiando, aprendiendo. Por otro lado, hay conocimientos que se van sustituyendo. Hay conocimientos obsoletos. También debemos que valorar la curva del olvido. Es normal que se nos vayan olvidando algunas cosas que aprendimos durante la licenciatura o en el posgrado. Pero también tenemos que identificar o aceptar que hay conocimientos que no nos enseñaron. A veces están incluidos en el programa, sin embargo, no se desarrollan los programas completos. Y también aceptar que a veces no los estudiamos durante la licenciatura. Hay cambio tecnológico también continuo, no solamente el conocimiento, sino la tecnología cambia, y esto implica que vayamos detectando necesidades de adquirir habilidades y destrezas nuevas o ir modificando las anteriores. Los programas cambian y desde luego también las políticas, las normas, y esto va a impactar en los modelos de atención. Ya también se mencionó el cambio epidemiológico y demográfico.
En relación al marco jurídico del desarrollo profesional, pues realmente hay muy poco escrito a nivel legislativo. De hecho, prácticamente no está legislado. Hay incluso grandes esfuerzos institucionales. Hay tanto de las instituciones empleadoras como de las instituciones de educación superior, y en especial quizás los más avanzados en algunos aspectos sean las academias, los colegios, los consejos. Sin embargo, también esto implica un reto. El primer reto es de un problema semántico. Para unos un diplomado representa o significa una cosa y para otros otros. No nada más por el número de horas, hay diplomados de 60 horas y hay diplomados de 1500 horas, sino en su contenido y en su metodología, también en sus requisitos, no solamente de perfil de ingreso, sino sobre todo de perfil de ingreso y de evaluación del aprendizaje. Para algunos son créditos lo que se otorga, para otros son puntos. Y podemos ver, por ejemplo, analizando los consejos de especialidades médicas, hay quien pide 25 puntos y hay quien pide 1000 puntos para recertificarse. Pareciera ser, o se puede inferir, que quien pide 1000 puntos es porque es más exigente. Lo que pasa es que otorga mayor cantidad de puntos a un mismo acto educativo o de experiencia o incluso de formación. Otra situación es la utilidad que debemos sensibilizar a la población y al profesional de que la educación continua y sobre todo el desarrollo profesional le va a producir un beneficio, no solamente económico. Desde luego la certificación o recertificación es un beneficio, pero todavía esto no permea a nivel social e incluso en muchos de los casos se queda nada más a nivel de las instituciones empleadoras, sobre todo educativas. Y se carece de una política nacional para el desarrollo profesional. Y entonces cada uno producimos servicios más orientados a nuestro interés o al mercado, así entre comillas, que a un proyecto nacional. Tenemos la gran ventaja de que ya hay una necesidad sentida de la educación continua y del desarrollo profesional, al menos en el ámbito de salud y en el ámbito médico, pero sigue siendo el principal generador de la demanda el individuo más que la institución, aunque hay programas institucionales de desarrollo. Se concentra en las áreas urbanas, todavía no utilizamos mucho la tecnología de la información y las comunicaciones, y la accesibilidad es muy heterogénea. Tenemos, si analizamos el periodo de demanda potencial del desarrollo profesional, pues vemos que, y lo comparamos con nuestra formación, vemos que un técnico cursa estudios durante 2 años, 3 años, a nivel de licenciatura en promedio son 4 años, para medicina son 6 años, la especialidad varía desde 3 años hasta 9 años, pero la necesidad de la educación continua y del desarrollo profesional, pues son durante todo nuestro ejercicio profesional o vida profesional, que son 30 años. La oferta está centrada sobre todo en las empresas de insumos para la salud, contrariamente a lo que buscaríamos como ideal, que fueran las academias, los colegios, las instituciones educativas. En muchos de los casos, las instituciones empleadoras lo fomentan o lo desarrollan más que como un compromiso de la ley laboral que como un desarrollo realmente del equipo de salud. Las academias y las asociaciones tienen la limitación a nivel internacional de que si comparamos con la normativa de nuestros países socios como Norteamérica o Europa,
Pues resulta que en muchos de los casos se organizan excelentes actividades de desarrollo profesional, sin embargo no tienen reconocimiento universitario y la calificación curricular del médico mexicano en esos países es muy baja porque toman en cuenta la puntuación universitaria, de acuerdo a la norma 40, sobre todo que entró en vigor en Europa. Y también están apareciendo empresas que se dedican exclusivamente a la capacitación sin ser universidades ni instituciones de salud. La modalidad educativa sigue siendo presencial o domina lo presencial. Todavía a distancia tenemos serios problemas y la abierta también. Y por consiguiente, pues en la mayoría de los diseños curriculares de nuestros planes y programas de estudios son tradicionales, utilizan algo de tecnología educativa y son muy pocos los que tienen un modelo de construcción constructivista o de diseño curricular y menos aún por competencias. Aunque desde luego sabemos que no con una actividad de educación continua se pueda adquirir una competencia desde el punto de vista sobre todo la transversal. En cuanto a los profesores, tenemos una deficiente o carencia de formación de docentes en desarrollo profesional continuo. Muchos excelentes especialistas, excelentes médicos son invitados a formar parte de la planta docente de educación continua o de desarrollo profesional en forma habilitada, con muy buena disposición, pero con muchas limitaciones pedagógicas, didácticas o de diseño curricular. También en los casos de los cursos a distancia, el problema principal es que no tenemos tutores, que no es lo mismo que un profesor, y entonces hay una crisis de comunicación muy frecuente entre el alumno, el profesor y el tutor, que generalmente nada más se queda a contestar correos electrónicos o a decirle, abra tal libro, en tal página está. La autoenseñanza no está todavía incorporada en la evaluación curricular de profesores, como también de muchos médicos especialistas. Y la experiencia docente está subvaluada todavía en muchas de nuestras instituciones. En cuanto al diseño curricular, muchos de los planes de estudio o programas que nos presentan en realidad son temario, no es un proyecto educativo. Y en la evaluación de diseño curricular pues casi no existe, sino sobre todo es la evaluación del aprendizaje. Y en cuanto a la infraestructura, tenemos limitaciones muy importantes, sobre todo en la educación continua en relación a la plataforma, y una limitante nueva que se está apareciendo o problema son los derechos autorales. No hay una legislación todavía completa, o bien nos aplican legislación que beneficia a otros países donde nos limitan a utilizar material didáctico. Y hoy existe una gran piratería, sobre todo, por ejemplo, muchos trabajos de México se venden en otros países, básicamente en 3 países latinoamericanos, y no hay un registro. En cuanto a la calificación del diseño, pues seguimos con la heterogeneidad de créditos, de los estándares e indicadores están centrados más a la formación e investigación y menos al desempeño y a la ética. El financiamiento recae más en las empresas o en el individuo, y todavía para muchos es un fuerte gasto el invertir en su educación, porque nos acostumbraron muchos laboratorios con la mejor intención a que las actividades de educación después de estar graduados o educación continua o desarrollo profesional pues eran gratis. Y entonces pues la limitación de los ingresos que tiene el médico limita desde luego la accesibilidad en relación a otros satisfactores. En cuanto al desarrollo profesional,
se ha cuestionado si debe ser obligatorio o voluntario. Yo considero que debe seguir siendo voluntario, pero tener estímulos, demostrar una utilidad y que esa inducción a la educación continua y al desarrollo profesional se esté incluido dentro del pregrado. No que de repente egresamos y pensamos que en automático vamos a tener el interés por esos servicios. También por último quisiera mencionar las propuestas en cuanto al desarrollo profesional. Uno es homologar la semántica de las actividades, variables y estándares, incluyendo los créditos o puntos de educación continua y desarrollo profesional. Establecer un registro curricular nacional homologado. Este registro no puede depender nada más de una escuela o de una universidad, ni tampoco de una institución de salud, sino de órganos colegiados, y qué mejor que en la que participen las academias o las lideren estos proyectos. También formar personal docente para el desarrollo profesional continuo que incluya nuevas modalidades educativas. Tenemos un gran desarrollo tecnológico de la información y comunicación que no utilizamos o no sabemos utilizar o la subutilizamos. Y por último, establecer convenios de intercambio académico para elaborar material didáctico, flexibilidad de programas, sobre todo asincrónicos, que podamos empezarlo cuando querramos y terminarlo cuando podamos, y que tengan un valor también para algunos estudios de posgrados, que puedan ser asignaturas optativas en el posgrado, y que esto sea tanto a ámbito nacional como sobre todo homologarnos a nivel internacional. Muchas gracias.